el ámbito de la digitalización está claro. Es decir, al final la digitalización viene para resolver pues 3 patas. Al final es que nosotros tengamos el proyecto con una planificación y un control de lo que es la obra pues exacto, es decir, nosotros seamos capaces de Trazabilidad, precisión, reaccionar, ¿no? eso es, de reaccionar y de poder conocer hacia dónde vamos, dónde estamos, si hay algún tipo de desvío, saber dónde reaccionar y cómo reaccionar para evitar costes o evitar las mermas en materiales, que sería una segunda Sí. pata que la digitalización apoya. Es decir, saber, hay que trazar ese ámbito sostenible y ese ámbito en el que nosotros sepamos optimizar los recursos económicos y materiales y a su vez, pues evidentemente, tener esa pata de planning, directamente de datos, de control de datos. Al final, Sí. la digitalización da datos en tiempo real, en muchos casos, y esos datos son los que nos van orientando en la medida posible en la que, bueno, pues tienes control sobre ellos y capacidad de reacción De sobre los proyectar mismos. en Con lo base a eso, cual, ¿no? eso es. Con lo cual, al final, la digitalización está clara. Es un activo que tenemos, es un activo que está aquí. Evidentemente se va a quedar. Es un Sí, error no eso sin asumir duda. este tipo de es como Internet, ¿no? Cuando vino, no, que no. Bueno, pues sí, efectivamente ha venido. Esto es una realidad que tenemos ya ahora y bueno, pues ¿qué te voy a contar? La digitalización ha venido a cambiar tanto que la productividad de aquellas compañías que asumimos la digitalización como uno de nuestros puntos diferenciales, pues tenemos un 21% más de productividad, ¿no? Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación en la construcción. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el mundo de la construcción bit a bit. En Buildia estamos en esa vanguardia, redefiniendo cómo se planifica, se construye y se gestiona en la industria de la construcción. En este podcast vamos a descubrir juntos cómo la innovación y la tecnología están construyendo el futuro. Hablaremos con expertos, exploraremos casos de éxito y te daremos una mirada interna a las herramientas y estrategias que están cambiando el juego en nuestro campo. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación, donde cada episodio es un paso más hacia la construcción inteligente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de innovación en la construcción de Buildia. Hoy vamos a compartir este rato con nuestro invitado Álvaro Osborne, que es arquitecto por la Politécnica de Madrid y uno de los pocos que puede presumir de tener esta doble especialidad de edificación y urbanismo. Además, a lo largo de todos los años en los que ha servido a nuestro sector en distintos ámbitos, se ha desarrollado en actividad constructora, promotora y de diseño, con lo cual conoce el sector de una forma muy completa y hoy en día es CEO de Gesteco, una empresa muy interesante de la que nos va a hablar no solo de su actividad, sino también su visión que juegan empresas como esta dentro del ecosistema del sector. Bienvenido, Álvaro. Buenas tardes, Jero. Me alegro mucho de escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Para nosotros, y yo creo que también para los oyentes, lo más importante es entender muy bien quién está al otro lado del micrófono. Con lo cual, a mí ya me conocen un poco, espero. Entonces, me encantaría que nos contaras un poco tu historia personal, cómo llegas a la posición en la que estás en este momento, qué rol crees que juegas en el sector. En definitiva, quién es Álvaro Osborne. Pues Álvaro Osborne comenzó su carrera de arquitectura allá a mitad de los años 90 como una vocación, porque sí que siempre he estado influido por la empresa familiar. La compañía en la que hoy dirijo lleva más de 40 años funcionando de forma ininterrumpida, con lo cual yo he vivido en la compañía desde el punto de vista pues, inicial y a lo largo de mi vida pues siempre ha sido un referente, con lo cual pues esa cercanía a lo que es la compañía, la empresa y el mundo empresarial lo he tenido siempre muy presente, muy presente y una referencia dentro de lo que yo quería orientar mi vida. Puse el foco en el ámbito del sector técnico y construcción
pues orientado efectivamente por este inicio técnico en el que yo decidí ser arquitecto, trabajando duro, como lo exigen este tipo de carreras técnicas, y orientado y bien que compartimos esta experiencia. Y bueno, sí que es cierto que al final ese devenir, ese trabajo en grupo, ese desarrollo personal y profesional a lo largo de esos años iniciales, pues te crea dureza, te crea costra, te crea experiencia y hace que pues viviésemos momentos realmente, bueno, tú y yo, momentos en el que de dibujar a mano pasásemos a trabajar en AutoCAD, ¿no? Y que el dibujo fuese un primer momento disruptivo dentro de la carrera de arquitectura y que eso supusiese posteriormente un desarrollo una posterior mayor, ¿no? con el trabajo modelizado de Archicad o de Allplane, ¿no? Y eso se desarrolló posteriormente en otros. Con lo cual nuestra carrera siempre ha estado vinculada a un mundo tecnológico, a un mundo en el que siempre ha sido un más a más en cuanto a retos que nos ha ido planteando la propia carrera, y al final de lo que se trata es de aportar tu mejor versión, tu mejor cara, el valor máximo que puedas dar, y de ahí pues aprender el máximo y dar todo por el todo. Mi carrera en ese sentido fue un desarrollo profesional desde el punto de vista de querer dar, de querer aportar, de querer compartir. Los grupos de trabajo eran un medio excepcional para apoyarte y para aprender en equipo, trabajar en equipo, saber que las personas somos todos un activo y que la unión de ellas hace al final que si te subes y te agrupas a gente buena, pues vas a ser bueno, pero si te unes a gente excepcional, vas a ser excepcional. Con lo cual, esa lección de vida es una lección que me llevo, que nos llevamos, y que eso hace que en el devenir de la carrera tu éxito va vinculado a tu trabajo, pero también a las personas. Hoy en día los equipos profesionales que estamos al frente de este tipo de trabajos, y de otra forma no se entiende, dependemos todos de todos, y eso es un arte y eso es una estrategia que tenemos y que contemplamos en todas las compañías. Tuve la fortuna, además, al final de mi periplo en la carrera, de poder ganar un premio a la arquitectura. Me gustaba mucho el desarrollo técnico. Bueno, era un desarrollo que a mí me gustaba mucho, y había por aquel entonces un premio de Schiller, le llamaban, ¿no? De una marca de ascensor. Y bueno, tuve la fortuna de que, bueno, en fin, se trabaja, se hace era un proyecto en Sevilla de un desarrollo de un intercambiador. Y bueno, pues vino Souto de Maura a la escuela, nos dio el premio, tal, fue un evento muy bonito. Pero bueno, no dejan de ser espacios en los que al final desarrollas y te decantas, ¿no? Por una forma de trabajo en la que la excelencia y el trabajo duro llegas a un fin oportuno y a un fin en el que le ves color a la situación. Después, el devenir de la vida pues hizo que viese que el urbanismo es una tarea y un área en la que veía que la ciudad se conformaba por piezas arquitectónicas, y evidentemente el urbanismo tomaba un protagonismo muy especial. Y por eso acabé la carrera con las dos especialidades de arquitectura en edificación y en urbanismo, y hice un máster de urbanismo al acabar la carrera. Este máster además se compartía en zonas como en Sevilla y en Granada. Y estuve en ambos sitios. Estuve en ambos sitios aprendiendo esa forma de hacer ciudad. Y en Granada pues también tuve la oportunidad de trabajar en la administración pública, en el Ayuntamiento de Granada, en el área de gestión, y estuve allí cerca de 9 meses. Y tuve la opción después de saltar al mundo privado, observando los perfiles de los arquitectos de mayor protagonismo dentro del ámbito y del ecosistema inmobiliario de allí. Y bueno, tuve la fortuna de trabajar con Carlos Quintanilla Moreu, un arquitecto que trabaja y que es profesor de la Escuela de Granada, y que me enseñó muchísimo la labor del trabajo y del desarrollo profesional, de llevar gestiones tanto en un lado como en el otro. Y desde entonces, desde ese periplo profesional, el aprendizaje queda, el aprendizaje ya
me apeteció en su momento volver al grupo de empresas que hoy dirijo, que es un grupo de empresas familiar que fundó mi padre y que en aquel momento yo ya compatibilizaba con algunos proyectos en la distancia, pero sí que algunos proyectos como arquitecto y filmaba como tal, de edificios, de restaurantes, de diferentes proyectos de diferente índole y que de alguna manera hacía que esa vinculación original que te comentaba pues nunca se perdió. Es decir, yo siempre en mi proyecto de vida me formé fuera, que creo que es un activo importante, conocer otros sin duda. lugares que tú puedas sacar provecho, aportar tu mejor versión, pero también aprender de donde estés y indudablemente importarlo a tu casa, ¿no? Importar y dar variedad al ecosistema y a la forma de trabajo que tú tienes en la compañía, ¿no? Fenomenal. Qué interesante. Muchas gracias por resumirnos toda esta vida profesional y lo que te queda para seguir contribuyendo al sector. Tienes mucha razón en muchas de las cosas que has dicho implícitamente. La primera que yo digo siempre es que la arquitectura y cualquier ingeniería, desde luego ingeniería en las escuelas técnicas españolas, es casi como una mili, ¿no? Es una mili Sí, de una forma muy totalmente. interesante, porque sí, totalmente. Y es una mili que además yo creo que viene muy bien para luego el mercado, ¿no? Y está detrás de una de las cosas que se aprecian de los ingenieros y arquitectos españoles y es esa capacidad, esa dureza, esa capacidad de lidiar con la parte, digamos, creativa y técnica a la vez, sin que te flaquee quizás ninguna de las dos, ¿no? Por complejo que sea el proyecto, cosa que Eso muchos es. valoran ahí fuera, ¿no? Una cosa de la que estar orgullosos. Otra cosa Totalmente. que sí, totalmente. Luego, bueno, pues qué bonita la época de Souto de Moura, cuando Souto de Moura estaba en todas partes, que es un arquitecto que yo además admiro muchísimo. Tuve la ocasión de verle en su estudio hace unos años y de visitarle, que además, bueno, pues tenía Siza, tenía un piso, Souto de Eso Moura es. tenía otro piso y abajo estaba el ingeniero, ¿no? Que, Eso es. bueno, creo que sigue siendo así. Así que, pues nada, qué bueno. Y también qué interesante que has estado en la parte de diseño y además diseño con un talento claramente, ¿no? Muy presente. Has ejercido luego profesionalmente ahí, pero también has estado en administración, que ahora comentaremos algo de eso porque a mí me parece fundamental conocerla desde otra perspectiva, no solo desde, digamos, como un actor al otro lado de la interfaz, sino realmente como desde dentro. Y luego construcción y promoción, urbanismo, arquitectura, construcción, o sea, edificación, ya básicamente solo te falta ser fabricante y distribuidor para tener el palmarés completo, ¿no? De la industria. Sí que es verdad, al Entonces, final es un mundo muy transversal, tú sabes, al final en sí, nuestra absolutamente. profesión hay muchísimo perfil que al final si te vincula, te gusta y yo creo que el desarrollo profesional tú también tienes que dirigirlo un poco, ¿no? Yo en ese Sí, sentido, cuando vi el mundo de la compañía empresarial en líneas generales, te das cuenta de que técnicamente somos buenos y tenemos perfiles que así lo demuestran, pero realmente yo en su día, en 2006, ya percibí una carencia de administración de empresas, como tú bien comentas, que me hizo hacer un máster en una famosa escuela de negocios en San Telmo, aquí en Andalucía, ujú, y sí, que hace que perfilan a los profesionales. Compartí clase con gente excelente, con profesionales de primer nivel, con ingenieros, con arquitectos, con gente de maravilla y que al final lo que te dan es esa visión también variada, heterogénea de lo que es la realidad, que nosotros muchas veces pues tenemos sesgada por nuestra forma de ver, pero que si realmente al final se trata de compartir muchas experiencias, de tener formación. Esa formación de la carrera te da pues confianza también, incluso para poder desarrollar la labor de dirección en cualquier compañía, de tener ese ímpetu de saber, oye, cuando vas a un espacio empresarial, no solo te quedas en la operacional, no solo te quedas en el ámbito de relacional o de comercial o de cliente, sino que al final ujú, creo que el ámbito transversal de tocar no solo arquitectura, en mi caso, sino ser también constructora, estar vinculado a la constructora, después desarrollar proyectos también vinculados a la inversión inmobiliaria, ¿no? A la inversión, a crear productos junto con inversores o
o trabajar productos de inversión en sí, donde hay operaciones tangibles, donde realmente el mundo de la construcción, el de la ingeniería, el de la arquitectura y todo es muy transversal, muy complementario. Sí. Y donde realmente nosotros, pues mira, ahora mismo también estoy involucrado en crear una cátedra en una inmobiliaria, ¿Sí? del real estate, en una famosa escuela de negocios. Buena Y sorpresa eso. todo el mundo. Sí, Está sí, muy es bien. una, Siempre hay bueno, que es desvelar una. alguna novedad, ¿no? En los capítulos del podcast. Bueno, pues sí, Pues sí. mucha O sea, suerte con no eso. te Sí, puedo sí. decir, pero sí, sí, Está bien. hay mucha, como miembros fundadores, pues hay muchas ganas, hay mucha gente, muchísima gente de primer nivel. Y bueno, Estupendo. son proyectos que nacen de la relación, de estar encima, de gustarte tu trabajo, que creo que no hay otra razón de ser que te guste, te encante y te enamore tu profesión, tu trabajo, tu dedicación. Y a raíz de eso, pues, claro, evidentemente salen cosas. Tengo también mucha relación, como reconocerás, del tema de Enfadeco Contratistas, en Sí. FAEC, en la Asociación de Constructores y Promotores, tanto de Cádiz como en Enfadeco en Andalucía. Y siempre al final te da un punto de vista muy alto, ¿no? Muy de superficie, desde un punto de vista en el que te percibes no solo el detalle de tu compañía o el detalle de lo que es bueno, el mundo operacional diario, sino que también me interesó de preocuparme como consejero delegado de empresa que soy, de mi actual, del grupo, pero también estoy formándome como consejero independiente porque entiendo que el aportar a Sí. otros consejos de administración tu punto de vista, desde el punto de vista de la que hablaremos un poco más tarde, desde la digitalización, desde la sostenibilidad, de la influencia de la inteligencia artificial, del data, que está ahora tan de moda, pero no es moda. Al final esto es que ha venido una nueva Es forma de necesidad, sí. afrontarla totalmente. O sea, al final, Sí. hoy en día, cuando tenemos esta influencia del mundo, el mundo va hacia un lado y esto, las empresas tenemos que girar hacia ese sentido. Yo hace 2 años, 2021, 2022, ya desde FAEC, la Asociación de Constructores y Promotores, promoví de forma directa con el secretario general la creación de un grupo de trabajo de industrialización, sostenibilidad y Sí. digitalización dentro del ámbito en Cádiz, porque entendía que hacia ahí iba el mundo. El mundo nuestro es un mundo que no está muy digitalizado, cuesta mucho Sí, romper desde el luego. molde, romper el punto de confort y, bueno, entiendo que nosotros debemos de estar absolutamente al día, informados y trabajar hacia ese sentido, porque bueno, al final esto nos lo vamos a encontrar y es mejor que lo conozcamos y que no sea una sorpresa, porque al final lo que nos dedicamos también en el mundo empresarial es a reducir las sorpresas o las Sí, desde luego. interrogantes que nos podemos encontrar con el camino, ¿no? Manejar el riesgo. Sí, qué interesante. Además, el tema de industrialización, sostenibilidad, digitalización, ahora hablaremos de él. Yo creo que la perspectiva de alguien, lo que iba a decir antes es que es muy importante en nuestro sector y en todos en general, pero en nuestro sector quizás de manera especial por la variedad de agentes que tiene, los perfiles que entienden esos distintos agentes, que se pueden familiarizar con ellos y que pueden empatizar con las motivaciones, las prioridades, las necesidades, los riesgos, que son diferentes, que tienen los distintos agentes y que al final tienen que confluir para poder construir una realidad, un proyecto de edificación de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo que, en mi humilde opinión, falta mucho en la formación técnica de nuestro sector, esa capacidad de realmente entender. Está muy bien que el constructor o el arquitecto o el promotor haga A, B o C, pero realmente ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué sus prioridades son diferentes? ¿Por qué su modelo de negocio es de la manera que es? Y bueno, yo creo que esos perfiles transversales ayudan mucho, ¿no? Y además de eso, pues, conocer negocio, la parte de negocios y la parte técnica o conocer modelos nacionales e internacionales tiene mucho valor. Vamos, si Totalmente. quieres, empecemos. Me parece que es puede ser muy interesante hablar de toda la parte de la historia de Gesteco como empresa familiar y un poco Ujú. el rol que juegan las pymes o las empresas medianas dentro de este gran sector. Y luego podemos entrar en toda la parte de industrialización, sostenibilidad, digitalización, ¿no? Tú eres parte, De acuerdo. digámoslo así, de la segunda generación de Gesteco, aunque has vivido siempre conectado con la vida de la empresa, cosa que yo creo que los buenos fundadores originales siempre hacen con sus potenciales sucesores, ¿no? Lo vemos en los grandes grupos, Totalmente. los relevos bien hechos
no se aprenden, se maman, ¿no? De alguna manera. Así que, Totalmente. bueno, pues sería muy interesante que nos cuentes un poco más en detalle qué hace Gesteco hoy en día, un poquito de manera relativamente sintética cuál es esa historia y luego podemos entrar en una conversación sobre cuál es tu opinión de qué rol juegan las pymes, por qué las pymes en nuestro sector y demás. Empecemos si quieres por Gesteco. Fantástico. Mira, pues Gesteco es una compañía que nació en el 92, lleva ahora cerca de 30 años, 32 años funcionando. Ujú, Yo me incorporé en Gesteco alrededor de 2006, alrededor de ese año. Y bueno, Gesteco es una empresa consolidada, es una empresa con estructura, es una empresa en la que hoy, desde luego, factura mucho más que en aquel entonces. Pero Gesteco ujú, sí que es verdad que tenía unos grandes mimbres. Los grandes mimbres son el equipo de trabajo que hoy en día ujú, persiste en nuestro gerente, en nuestro equipo. Ha sido un activo que la compañía nunca ha dejado de lado porque entendemos que el personal hace excelente a las compañías y las compañías son lo que son. Somos grupo de personas sí, que nos dedicamos a trabajar hacia un mismo fin, hacia un mismo foco, que es hacer bien las cosas, que sí. nos podemos equivocar como cualquiera, pero la capacidad de llegar al buen fin evidentemente nunca se pierde. Entonces, en base a Ujú, eso, Gesteco tiene un desarrollo profesional que empieza como construcción tradicional, construcción de naves industriales inicialmente. Mi padre era ingeniero ujú, industrial y Gesteco se inicia en ese ámbito, y cuando yo me incorporo aporto una diversidad de punto de vista en cuanto al tema de residencial. Yo cuando me incorporo ujú, era una época antes de la crisis de 2006 en el que la gente eh, tenía muchas ganas de construir, muchas ganas, incluso los ámbitos industriales, en los polígonos, la gente se hacía su edificio de oficinas representativo, mucho, sí. y después vinculaba a la nave industrial. Entonces, ahí tuve yo el hueco donde hice muchas compañías, muchos edificios de oficinas de diseño con alto valor añadido en el diseño, y yo ya traía en el ADN implícito, como antes te comentaba, pues el cambio de AutoCAD a Archicad, ¿no? Sí. Fue un cambio en el que evidentemente te tienes que aportar desde el punto de vista del estudio técnico y como arquitecto, pues saber que los cambios se sostienen en base a la tecnología. La tecnología te aporta un escalamiento, te aporta Ujú, el crecimiento de la tecnología en este caso, que nos aportó pues fue cambiar el trabajo en línea al trabajo en 3D. Y entonces ujú, ese concepto absolutamente disruptivo en el momento en el que se produjo el cambio aportó a los clientes otro punto de vista. Ya la gente no quería ver líneas, no ujú, quería ver planos, no sabía en el fondo tampoco ver planos, le gustaba mucho. Querían ver la imagen en 3 dimensiones. Entonces, claro, sí. ese cambio disruptivo que todos valoraron facilitaba, evidentemente, como argumento de venta y como arquitecto el proyecto y viabilizarlo, pero evidentemente también el saber que aportas valor, ¿no? Que aportas valor a la cadena de valor. Esto lo trasladamos a Gesteco, que en paralelo es una compañía que trabaja desde el punto de vista, como te decía, de estructura metálica, el antiguo bloque, y resulta que en esos años, 2003, 2004, aparece de nuevo lo que ya existía, pero que en esos momentos era incipiente, que era la estructura prefabricada en hormigón, fundamentalmente, que es donde Ujú, hemos desarrollado muchos metros y miles de metros de nave industrial. sí. ¿Y por qué nave industrial? Bueno, pues nave industrial primero porque era realmente el core el corazón del negocio era industrial, debido a la herencia Ujú, industrial de mi padre, que es el fundador. Pero resulta que, claro, que nosotros evolucionábamos de alguna manera en la forma constructiva. En aquel momento nadie construía sí. con estructuras prefabricadas, con placas Ujú, prefabricadas de fachada, con paneles prefabricados. Incluso las cimentaciones hacían cimentaciones profundas por Inca, con diferentes compañías ujú, que hoy seguimos trayendo y teniendo un trato exquisito y una relación magnífica, con lo cual al final nos metemos de lleno. Y en ese sentido también aporto la visión, decir, joder, vamos a hacer el cambio hay que darlo desde Gesteco, tenemos que ser
punta de lanza en este sentido de cambio a la tecnología, a otra forma de construir, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo ahora desde el ámbito residencial, porque ciertamente, históricamente sí que no ha costado, por tema cultural, el cambio de una construcción tradicional a una construcción industrializada, en este caso en 2D, pilares, en fin, lo que acabo de contar, pilares, placas prefabricadas, ensamblaje en obra directamente, ¿no? Con una secuencia y con un ahorro de tiempo y de dinero, y además pues de una calidad exquisita, porque cuando viene prefabricado de offshore, pues evidentemente viene con unos rangos de calidad mucho más altos que la construcción tradicional. Pero Sí. no solo eso, sino que realmente te produce y te amplía el abanico de lo que decía antes, un crecimiento exponencial, no solo un crecimiento lineal. La digitalización y la industrialización en sí lo que te aporta es esa visión desde la altura que te comentaba antes, y que son simplemente pues decir, oye, vamos a sacar punta de este tema porque realmente tiene unas bondades muy, muy, muy claras. La rapidez constructiva, la certeza en el precio, dónde queremos llegar, apoyándonos en fábricas que evidentemente, que esa es otra casuística, que tengan capacidad para desarrollar pues toda la diversidad de trabajos que necesitamos y que evidentemente con la calidad y con la profesionalidad que nosotros demandamos. Y eso fue una de las decisiones que nosotros a nivel industrial tomamos y que fue estratégica en aquel momento para saber ser uno de los mejores y de las mayores compañías en el ámbito de la provincia de Cádiz y ser diferenciales en ese sentido. Hoy por hoy estamos en otro ámbito, en otro aspecto. Con respecto a la construcción industrializada, nos encontramos desde el cambio en 2016 de que el ámbito industrial tiene un menor protagonismo como tal en la secuencia del peso de las obras, y el sector residencial pues gana mucho más. Nos montamos en esa ola, que fue otra decisión clave que tomamos y que aporté de primera mano, porque nosotros sabía que era la ola que había que coger, era el momento. Sí. Sabes que está, y que si no te montas, pues otro se va a montar y no nosotros. Sí. En este Entonces momento además estamos muy alineados, ¿no? con digamos, las necesidades de vivienda que hay no solo en España, sino a nivel europeo. Bueno, en realidad en muchísimos países industrializados hay una demanda brutal, ¿no? De vivienda, y donde la digitalización, la industrialización son fundamentales para el control del precio y la velocidad, sobre todo. Es muy bonito hacer o decir que se van a hacer viviendas baratas, pero es que no solo tienen que ser viviendas baratas y buenas, sino que tienen que ser rápidas también, ¿no? Entonces ahí hay Eso es. una especie de desafío brutal. Fenomenal. Exacto. Entonces, bueno, pues la realidad es que hoy por hoy ha cambiado mucho el ecosistema relacional dentro del mundo inmobiliario. Nosotros hoy, antes de hacer una promoción, nos sentamos con promotores, con arquitectos, con fábrica y con diferentes, si es que va para un producto prefabricado, evidentemente. No todas las promociones van para prefabricado, ni mucho menos. Pero sí que hay que buscar el sistema oportuno para cada obra. Es decir, al final, todo esto de lo que se resume es que, bueno, evidentemente no todo vale para todo, hay que estar muy especializado, hay que saber muy bien de todos los sistemas, que para eso, como te contaba, promoví hace 2 años el conocer todo el ecosistema de industrialización. Hemos estado en diferentes sitios a lo largo de toda España, en diferentes fábricas, de todo tipo de materiales, de prefabricado, de madera, de 3D, de 2D, de piezas. Al final, de lo que se trata es de conocer, de estar en mercado, de saber hacia dónde vamos y saber aplicar a cada sistema pues las bondades que beneficia a cada obra, ¿no? Yo pienso que la industrialización va muy acorde con la repetición. No en lucha, por supuesto, con el diseño. Pienso que hay proyectos y cada vez se reconoce mucha más arquitectura dentro de la industrialización, porque bueno, los sistemas se van mejorando, van permitiendo mucha más diversidad y alternativa en cuanto a los formatos de constructivos y a la diferenciación técnica.
Pero bueno, al final lo que se trata es de saber y nosotros aportamos ese valor añadido a nuestros clientes porque nos reunimos, decimos, oye, esto va por aquí, esto va por allí, en esta fábrica podemos tener esta capacidad, en esta no, y nosotros estamos permanentemente en contacto dentro de lo que evidentemente piden los arquitectos, ¿no? Los técnicos, que al final son los que Sí, claro. El desarrollan proyecto, en los definitiva, ¿no? proyectos y las obras. Nosotros nos acoplamos, pero, por ejemplo, en Jerez acabamos de terminar un par de torres muy bonitas aquí que ha hecho Morf, un estudio de arquitectura Sí, de Madrid, de 140 arquitectos, son fantásticos y bueno, han los desarrollado conozco, sí. un edificio muy representativo en Jerez, muy representativo prácticamente en la provincia, todo el mundo es muy reconocible porque está en una gran arteria de Jerez y en un espacio muy singular. Con lo cual, y utilizaron una envolvente de GRC, bueno, como tú bien sabes, Sí, un fibrocemento armado de fibra de vidrio. Y bueno, pues este caso particular en los petos, dando una imagen muy, muy bonita, muy, muy diferencial, y que eran, bueno, pues eran 140. Había 40 y pico de metros lineales de piezas y bueno, eran 40 moldes diferentes con 33 tipos de curvatura y a su vez pues tenían una complejidad tremenda que eso hace que tengamos que estar muy involucrados con fábrica. Fábrica nos hemos visto ahora en Revil y tenemos un trato exquisito y bueno, al final lo que se trata es de aportar trabajo, de aportar tu mejor versión, realmente sí, ser excelentes en donde trabajamos. Y bueno, el ámbito de la digitalización está claro, es decir, al final la digitalización viene para resolver pues tres patas. Al final es que nosotros tengamos el proyecto con una planificación y un control de lo que es la obra, pues exacto, es decir, nosotros seamos capaces de trazabilidad, precisión, reaccionar, ¿no? Ujú. eso es, de reaccionar y de poder conocer hacia dónde vamos, dónde estamos, si hay algún tipo de desvío, saber dónde reaccionar y cómo reaccionar para evitar costes o evitar las mermas en materiales, que sería una segunda Sí, pata que la digitalización apoya. Es decir, saber, ujú. hay que trazar ese ámbito sostenible y ese ámbito en el que nosotros sepamos optimizar los recursos económicos y materiales y a su vez, pues evidentemente tener esa pata de planning directamente de datos, de control de datos. Al final, Sí, la digitalización da datos en tiempo real, en muchos casos, y esos datos son los que nos van orientando en la medida posible en la que, bueno, pues tienes control sobre ellos y capacidad de reacción de sobre los proyectar mismos. en Con lo base a cual, eso, ¿no? Ujú. eso es. Con lo cual, al final, la digitalización está clara. Es un activo que tenemos, es un activo que está aquí. Evidentemente se va a quedar. Es un Sí, error no eso sin asumir duda. Sí, este tipo de. Es como Internet, ¿no? Cuando vino, ¿no? No, que no. Bueno, pues sí, efectivamente ha venido. Esto es una realidad que tenemos ya ahora. Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar? La digitalización ha venido a cambiar tanto que la productividad de aquellas compañías que asumimos la digitalización como uno de nuestros puntos diferenciales, pues tenemos un 21% más de productividad, ¿no? sí, es Yo en plan mayor, broma digo, claramente. todo el año tenemos el día sin IVA, ¿no? Porque tenemos un 21% más de productividad. Entonces, al final Totalmente. es una capacidad que al final te hace crecer, Sí. estar en mercado. Y sin embargo es una diferenciación, ¿no? Sí, por cierto, es bastante interesante que justo ese 21% o ese 20% coincide con el gap de productividad que se estima que hay entre la gran empresa y la mediana y pequeña empresa. Eso O es. sea que al final, obviamente todas se digitalizan, la grande también, ¿no? Pero te acerca mucho, si eres una pequeña y mediana empresa, te acerca muchísimo a la competitividad de las grandes en mercados y en casos, digamos, donde la precisión, la velocidad y la productividad, la eficiencia en coste y demás son importantes, ¿no? Que tratándose del sector construcción, donde se mueve una cantidad de recursos muy considerable, pues cada vez es más, ¿no? Y donde además esos recursos requieren cada vez más transparencia, cada vez más control y demás, pues cada vez es más. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Oye, una pregunta que yo creo que es muy relevante. Bueno, hay dos preguntas que surgen de toda esta conversación. Son muy dispares, pero las dos me parecen igual de relevantes para alguien que lidere o que tenga, digamos, una cierta responsabilidad en una empresa de constructora de nuestro sector o incluso en empresas de otro tipo, ¿no?
La primera es cuando tú tomas el relevo en el ámbito familiar de la empresa, ¿qué es lo que crees que se hizo bien o qué es lo que crees que tu padre hizo bien en el momento de pasarte ese relevo, ¿no? Porque nosotros en Bildia, por ejemplo, somos 2 hermanos dentro de los 3 fundadores, tenemos más gente que pertenece, digamos, al ámbito de Ujú. confianza, luego hay un equipo pues, muy diverso, mayor, de distintos países y demás, pero realmente uno ve que cuando hace ciertos onboardings, hay delicadeza y también eso se junta con la importancia eh, de un rol clave dentro de la organización, que ese onboarding se haga bien, ¿no? Entonces, en el Ujú. ámbito de un relevo familiar, ¿qué consideras tú que es importante y qué fue lo que se hizo bien en tu caso? Bueno, nosotros sí que es cierto una cosa muy potente y es que mi padre tuvo un sentido común aplastante. O sea, yo pienso Ujú, que la realidad del crecimiento o de la consistencia de la compañía es dotar a la misma de recursos, de disciplina, de trabajo y evidentemente sentido común a la hora de hacer negocios. Es decir, sí. no te puedes meter en cosas inabarcables, no puedes hacer Ujú, eh, mm, eh, objetivos inalcanzables, ¿no? Al final ujú, todo se trata de desarrollar pues eso, proyectos, desarrollar una compañía, el aterrizaje en la que todos los miembros de la compañía tenemos algo que aportar, porque somos un equipo, todos somos personas en la que uno tiene unas virtudes y todos las aportan y las ponen encima de la mesa para que la empresa vaya hacia adelante. Y yo creo que eso al final ujú, es lo que hace que el grupo de personas, que conformamos las compañías, seguro que en tu caso también, pues hacen que la compañía vaya hacia adelante. Y si va hacia adelante sí, con cabeza y con buen criterio empresarial, eso es garantía de éxito, ¿no? Yo me encuentro sí. también, hablando de lo que has comentado antes de la situación en el sector inmobiliario, y una de las claves por la que la digitalización y sobre todo la industrialización tiene cabida y una cabida muy seria en este panorama es la falta de una mano de obra especializada Sin muy duda. acuciante, en la que nosotros tenemos datos de que el 41% es gente apta, pero hay muchísima gente que está, pues eso, fuera de relevo generacional, que le llamamos nosotros. Es decir, nosotros, Sí. dentro de los datos que nos aportan las asociaciones, la Fundación Laboral de la Construcción, en su observatorio, bueno, pues detecta, ¿no? Y hay un estudio muy serio hecho en el que, bueno, la gente, los jóvenes de menores de 30 años en 2008 pues representaban el 25,2%, mientras que Ujú. hoy por hoy, en los últimos datos que tenemos del 22, pues significan el 9,2%. Fíjate, del 25 al 9, es decir, en gentes de menos de 30 años, mientras que los que son superiores a 50 años pues han pasado del 17,8 al 35%. Es decir, que de aquí a 10 años, Wow. un 30% de la población que está activa en cuanto a albañiles, oficiales y todo de la Ujú. construcción tradicional, pues evidentemente se jubilarán. Entonces, ese reto, que es un reto muy potente dentro de nuestro sector, Sí. se está trabajando desde las compañías, se están poniendo medios para poder paliar. Uno de ellos es el trabajo desde la formación profesional. Ten en cuenta que nosotros, Mm. ahora mismo en el sector, hacen falta 700.000 empleos nuevos profesionales para cubrir esos empleos. La FP se espera o se necesita que haya 160.000 estudiantes de FP, tanto primaria como Egresados, ¿no? secundaria, que Sí. cubran este tipo de perfiles, efectivamente. Y no se cubren. Es decir, lo que en el 2021 creo que se cubrieron 1.750 plazas las que se fueron de. Sí. Entonces, al final hace falta mucho talento joven. Yo creo que la incorporación de la mujer es un debate que debemos de abordar desde el sector para saber que tenemos que aunar esfuerzos en este sentido, que yo ya tengo en la misma compañía, sé que estamos con la incorporación de personas extranjeras. El otro día daba en una famosa escuela de negocios de Madrid una ponencia y me preguntaban que qué tanto por ciento de de personas extranjeras venían de fuera a trabajar para el sector construcción. Bueno, pues estamos rondando ya el 25% de personas, Sí, sí, es entre el 20 y el increíble. 25%, que, bueno, hay que abrirse a este tipo Sí, de sin duda. realidades, ¿no? Entonces, bueno, y nosotros estamos perfectamente. Al final, de lo que se trata es de saber dónde estamos, dónde vamos, de aprovechar las bondades de lo que es
los sistemas industrializados, que yo creo que es una realidad que Sí. que está cada vez más asimilada en el ámbito residencial, fundamentalmente. Hay muchísimas empresas que se dedican de forma, con una arquitectura y con una delicadeza excepcional. Y bueno, hoy por Impresionante. Y hoy, España ha construido mucha capacidad industrial, ¿no? En los últimos eso años, es. sobre todo en los últimos 3 años, yo pues, al final estoy también muy expuesto a inversores del sector inmobiliario, construcción, startups, fábricas y demás. Eso es. La capacidad industrial avanzada que se está construyendo en España es muy interesante. Por supuesto, va en línea con otros países, ¿no? Pero efectivamente eso avanza a pasos agigantados y es verdad que llegará un momento en el que si todo va en la línea en la que va en este momento, será casi la opción prioritaria, ¿no? O sea, al final Mm. dejarás de ser innovador por tener construcción industrializada y manejar un modelo de un tipo o de otro y pasará a que estés por detrás si no lo utilizas, ¿no? Van a pasar unos años, pero eso es clarísimo. Además, es que es la Mm. única manera realmente de cumplir todas las demandas que estabas Mm. mencionando, ¿no? Es un tema, Mhm. y además es un tema que es muy curioso, que no solamente es España, porque o sea, hablábamos antes de Europa, pero me estaba acordando ahora, la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con el ministro de Vivienda que vino, yo también tengo un rol en el IE, que probablemente los Ah. oyentes quizás sepan ya, como director del máster del MBA para Arquitectura y Construcción del Instituto de Empresa. Es un programa internacional y bueno, la universidad en ese sentido también es bastante internacional, muy internacional. Y bueno, pues hubo una Bien. visita institucional, ¿no? Del Ministerio de Vivienda de Arabia Saudita, Ujú. que como sabes está construyendo una barbaridad. Ellos hablaban de que necesitan 1 millón, que se dice pronto, 1 millón de profesionales de arquitectura y urbanismo en los próximos 10 años. 1 millón es una locura. La gente a lo mejor lo ve como una cifra relativamente alcanzable, pero cuando piensas que en España, en una promoción de una escuela mayoritaria, salen con suerte 200, pues multiplica, ¿no? ¿Cuántas escuelas Claro. de arquitectura tienen que producir 200 profesionales y que todos ellos se dediquen al ámbito que ellos necesitan, ¿no? Es una locura. Y en ese sentido, la Ujú. FP, que es un Eso es. tema que ha sacado, es algo que en España también es un debate quizás fuera de rango para ahora, pero porque me parece muy importante no dejarlo, digamos, olvidado. Muchas veces en España pecamos de querer tener un exceso de implantación de la universidad, cuando realmente la FP puede cubrir aspectos industriales fundamentales, cosa que otros países tienen clarísimo, como por ejemplo Alemania, Holanda, los países industrializados avanzados entienden la FP de una manera muchísimo más complementaria e igualitaria que la universidad. La universidad tiene su objetivo, tiene sus, además de producir títulos, es un centro de investigación fundamental y la FP pues Ujú. produce, digamos, con una conexión muy directa con las necesidades inmediatas del mercado y de los próximos Mm. años, ¿no? Entonces, bueno, eso es Totalmente. muy interesante. Hablaba justo también, tuvimos con Kia una conversación con una persona que manejaba operaciones y esto tuvimos una conversación sobre que la construcción llegará a un momento que va hacia el mundo del coche y ellos decían que hoy en día hay días de la fábrica en los que Sí. la combinación de modelos que salen de una línea de producción no se repite ni una sola unidad, con las mismas configuraciones exactas, a lo largo de todo un día, cuando estamos hablando de que en un día se producen cientos de vehículos en una sola línea de producción. Entonces, eso Ujú. te da una señal de hacia dónde Así realmente es. puede ir una industria cuando incluye la industrialización y la personalización, digamos, a través de los elementos digitales, ¿no? O sea que sí, estamos muy alineados, hay un mundo infinito de posibilidades y lo importante es tener claro, pero yo creo que has mencionado una cosa muy importante, tener claro qué se puede hacer en cada momento y ese sentido común, ¿no? Y no irse realmente a las modas, no irse realmente a lo que se va a hacer en 10 años, sino hoy en día qué se puede hacer para aportar valor, para acelerar procesos, aportar precisión, aportar calidad, aportar productividad, relación entre esfuerzo y coste, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Sí, 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 totalmente de Eh, acuerdo contigo. sí. Hay un tema que no No, no, hemos no. tocado, que es todo el tema de la sostenibilidad, que está Ujú. muy relacionado con, bueno, pues con todo este tema de la digitalización y demás. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué retos tiene? Porque claramente es muy fácil, o sea, muy fácil, a ver, es altamente complicado en general, ¿no? El tema, pero, y más en un sector como el nuestro, tan complejo técnicamente, pero digamos que desde la perspectiva de un oyente,
puede ser relativamente fácil imaginarse una gran empresa montando una infraestructura brutal de innovación para pues poder medir, por ejemplo, el carbono incorporado en obras y demás, obras grandes o pequeñas, ¿no? Pero desde la perspectiva de las empresas, digamos, con potencia, ya con una estructura, con un recorrido, pero que conforman realmente el tejido productivo español, ¿cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, en dónde estamos? ¿Qué ves tú desde esa perspectiva? Pues la sostenibilidad, yo creo que todo tiene un sentido. Es decir, todo el mundo industrializado, la digitalización, la sostenibilidad, aunque sean palabras diferentes, todo está bajo un mismo ensamblaje. La realidad es que todo tiene sentido con un concepto global de economía y de economía circular, ¿no? Al final, la sostenibilidad no deja de ser la optimización de los recursos desde el punto de vista con el respeto medioambiental y sabiendo que, Sí, bueno, desde la extracción de un material, la economía lineal pues siempre es extracción, fabricación, uso y desecho, ¿no? Eso ya ha muerto, pero no es por nada, porque está absolutamente penalizado y porque realmente el ecosistema y el mundo en el que vivimos no permite hacer eso de forma ilimitada. Hoy en día hay una concienciación en cuanto a la sostenibilidad vinculada al mundo de la circularidad, de la economía circular, en la que, bueno, se extrae evidentemente, pero lo que es la fabricación y el uso siempre tiende a recircular en sí mismo para reutilizar ese elemento de forma que se le den pues, diferentes usos, diferente vida o diferente aplicación, ¿no? sí. Eso determina pues, diferentes certificaciones que bien conocemos que existen actualmente en España, la BIM, la LEED, la certificación verde, y que todo va alineado con directivas europeas que van además al corazón, que es el sector construcción. Porque el sector construcción pues, tiene un altísimo tanto por ciento de generación de residuos. Generalmente Sí. el 41% del consumo de agua mundial pues es el sector construcción. Hay un altísimo tanto por ciento de consumo de CO2. Ten en cuenta que en Europa el 80% de la población nos concentramos en poblaciones, Ciudades. en ciudades muy amplias, grandes, en grandes ciudades, y esas grandes ciudades representan el 2% del ámbito geográfico mundial. Con lo cual, al final, ese 78, hay una concentración de contaminación del 78% del CO2, ¿no? Al final, ¿qué se trata? Pues se trata de generar y de estudiar desde el ámbito, desde las ODS, pues generar ciudades y generar espacios pues mucho más sostenibles, mucho más vinculados al medio ambiente, procurando que, bueno, pues ese suelo que es escaso y ese suelo que muchas veces usamos para determinado o derrochamos para determinado espacio, pues lo retomemos la importancia que tiene y sin duda saber que la sostenibilidad para nosotros es no solo como hoy en día, ¿no? Que la financiación evidentemente y dentro de los criterios ESG de diferentes compañías forman parte importante del órgano y de la gobernanza empresarial, bueno, respetando evidentemente los diferentes ámbitos y diferentes índoles, pero sí que es cierto que todo forma dentro de una cadena en la que nosotros, hoy en día, acabamos de terminar un concesionario para una famosa marca comercial de vehículos de alta gama y nos han exigido el certificado BREEAM. Y es normal, Sí, es normal, sí, es sí. normal que Llega hoy un en día... momento en el que no solo viene además de las motivaciones, digamos, privadas del cliente, sino que muchas de estas marcas, clientes grandes, fondos de inversión inmobiliaria, etcétera, también tienen fondos europeos, internacionales, que también tienen unas directivas. En definitiva, son fondos de una manera directa o indirecta, aunque la gente no lo vea en ciertas ocasiones de forma tan tangible, son fondos de todos. Y al final, pues tienen que revertir en calidad para todos, ¿no? De Eso calidad es. del desarrollo humano, ¿no? Entonces, pues sí, claro, la sostenibilidad empieza a ser un tema. Y que, por cierto, también se va trasladando a la legislación, ¿no? Sí. Bueno, nosotros efectivamente la sostenibilidad en sí ya forma parte obligada de muchos de los conceptos y de las prerrogativas. Nosotros sabemos y estamos trabajando ya en ese sentido para, bueno, de alguna manera, desde Gesteco estamos trabajando ya en diferentes ámbitos del ahorro energético, del ahorro de agua, de trabajos de control no solo de seguridad ya vinculado a la digitalización, sino tener también datos
datos en relación a los consumos de cada una de las obras y en ese sentido. Y yo pienso que por ahí va el camino. El camino es que la normativa europea marca unos determinados consumos dentro de su estrategia medioambiental. Nosotros sabemos que ese es el camino, no hay vuelta atrás porque no la hay y realmente hay que afrontar este tema tomarlo por derecho las prerrogativas que nos ordenan, ¿no? Oye, y cuando estás, por ejemplo, esto que comentas que implica una planificación, digamos, también una conciencia propia como empresa de en qué estado estás, cuáles son tus capacidades, cuáles son las necesidades de tus clientes y demás. ¿Qué recomendación le darías a alguien que es responsable de esto? Ya sea porque lleva un área de operaciones, lleva un área de sostenibilidad, lleva un área de innovación o porque lleva directamente una empresa, ¿no? Y que está en una fase quizás un poco anterior de ver, oye, cómo me organizo, cómo priorizo, cómo estructuro mis recursos para poco a poco irme acercando a un escenario de mayor digitalización y de mayor compromiso sostenible. ¿Por dónde empiezas y cuáles serían tus consejos si hubiera que hablar, digamos, con otro CEO, por decirlo así, de otra empresa, ¿no? Sí. Pues mira, la cosa es clara. La cosa es querer asumir desde la dirección de las compañías, de CEO a CEO, le diría, oye, tienes que tener claro que tienes que empezar con esta política. No hay otra porque realmente no vas a tener otra solución y la realidad es que estas prerrogativas hay que cumplirlas y sobre todo ir asimilando los cambios en un sentido poco a poco. Yo creo que esto se trata de cambio a cambio para que la gente no perciba que los cambios más agresivos, la gente es muy reacia, los equipos se suelen constipar, suelen agriparse como los motores, cuando realmente hay cambios muy radicales. Pero cuando el cambio son cambios controlados, son cambios en los que tú vas viendo que el resultado de los microcambios pues van viéndose que la digitalización de una determinada operación pues ahorra mucho trabajo y ahorra y genera pues que ese recurso pues tenga tiempo para otra actividad, de que se mejoren mucho los desarrollos de las diferentes operaciones en la compañía, de que se hagan de una forma mucho más rápida, que yo creo que es la clave. La clave nuestra es el tiempo. Nosotros estamos obsesionados en dar respuesta a los clientes de una manera prácticamente automática, o sea, o muy cercana a lo más cercano que sea posible, ¿no? Porque realmente el tiempo es clave. O sea, nosotros le llamamos el efecto Amazon. Al final es decir, oye, que tengas el paquete al día siguiente o cuanto antes, pues si puede ser a la media hora mejor, porque es el dejar decisiones o no tomar decisiones y dejarlo en el tiempo X días, al final es una pérdida económica y de dinero. Al final el recurso y la digitalización lo que te permite es asumir esa eficiencia, saber que los recursos están para tomárselo en base a la experiencia que tenemos. Y bueno, la realidad de este tema es que todo ello conjuga también con el ámbito de la sostenibilidad. La sostenibilidad, los diferentes, pues mira, políticas de recursos pues, hídricos que hemos hablado, los diferentes controles de CO2, el diferente uso de diferentes materiales que sean más cercanos a lo que realmente tienes aquí por la zona. Al final, esto se trata de conocer pues, el ámbito geográfico, saber los consumos, saber la logística, tener control de los materiales, saber el ámbito de la seguridad y salud, que cada vez está más controlada y que evidentemente debe ser así, porque es lo lógico. Hay cada vez medios de digitalización por drones, por gafas, al final hay un control exhaustivo de este tema. Y me parece muy interesante la reflexión que has hecho antes del mundo paralelo, del mundo, en nuestro caso vimos el mundo de automoción o el mundo naval. Que está muy arraigado el tema de crear gemelos digitales. Nosotros creo que ese es un camino próximo que tenemos que andar, el poder utilizar pues realidad virtual para saber cómo está de forma predictiva pensando un proyecto, dónde va, hacia dónde tienes que ir, dónde se crea ese plano digital para tú realmente saber con esa visión trasladar a un técnico dónde tiene que trabajar, dónde se encuentran los problemas, de forma reactiva, prever los materiales que ha de utilizar, ahorrar por contra, ahorrar en esos recursos, tanto materiales como de tiempo de personas, pues el tiempo escaso. Y ese es el recurso que hemos dicho antes, que es el recurso
que tenemos que tener, que son las personas, que ha de ser una persona formada, altamente digitalizada, que yo creo que es la clave Sí, sin duda. del futuro operario en una empresa constructora o mucho más en una empresa de arquitectos o de ingenieros. Porque al final de lo que se trata es de que la formación vaya en esa línea. La gente quiere especializarse y ser útil en la compañía. Y cuando tú eres útil y te diferencias, la compañía no quiere desprenderse de ti. Tú eres un activo, Sí, ese activo está integrado, si funciona y tal. Yo creo que sí, nadie es el realmente está secreto. mirando, ¿no? Si tienes 40, 50, 53, 55 años, da igual. Realmente si tú sabes lo que tienes que saber, te has ido reciclando y tal, la capacidad nuestra es infinita, ¿no? Como humanos a una edad de ese tipo es completamente válido, ¿no? Mucha gente de alguna manera se asusta con ese proceso y se están. Sí, tienes toda la razón. Es una reflexión puntual lo que estamos haciendo aquí, pero efectivamente. Yo creo que además el mundo del software, nosotros por lo menos lo que vemos en Buildia, nos esforzamos bastante en ello, en ese aspecto. Cada vez es más intuitivo, cada vez piensa más en el cliente, en el usuario, en la sencillez, en la relación entre la inversión que tú tienes que hacer como empresa y la inversión, digamos, para el software y la inversión interna en procesos, en formación, etcétera, que prácticamente es casi cero en comparativa, ¿no? O sea, que al final es algo que cada vez es más fluido, ¿no? Pero bueno, yo creo que quedó de una manera como muy clara con lo primero que has dicho, que es que lo primero es convicción, hay que tener las cosas claras con respecto a que hay que hacerlo. Luego siempre existe la manera, ¿no? Y los modelos de colaboración son flexibles, la forma de implementar software se puede hacer de muchas formas, casi igual que construir un edificio, ¿no? Puedes optar por distintas soluciones y dentro de una misma solución la puedes implementar con mayor o menor profundidad, pero siempre habiendo empezado, siempre estás más cerca de la situación óptima que no habiendo empezado, ¿no? Yo creo que una vez que tú tienes claras esas cosas y entiendes o intentas cuantificar cuál es el valor que te puede aportar un software para tu empresa, que es algo que, por cierto, en ese sentido yo creo que nosotros como empresas de software tenemos digamos, mucha responsabilidad, o esa parte de la responsabilidad está en nuestro lado de ayudar a que el cliente pueda ponerle cara y ojos al problema desde el punto de vista cuantitativo y también traducir los aspectos cualitativos, como por ejemplo esa característica de control o calidad, a realmente aspectos cuantitativos que el software pueda poner en valor y pueda poner en perspectiva la relación entre la inversión que se hace en ese software, tanto económica como en tiempo, y el retorno que eso puede aportar en la empresa, ¿no? A corto, medio y largo plazo. O sea que sí, efectivamente es muy interesante. Hemos hablado de un montón de cosas, Muy nos bien. quedarían otras muchas por hablar. Espero que dentro de poco podamos continuar estas conversaciones. Yo creo Estupendo. que es muy interesante saber un poco también en qué situación o qué consideras que hay que mejorar en el sector en este momento. Y para eso tenemos una pregunta que es como una pregunta casi tradicional en el podcast. Y es que nos digas cuál es tu deseo de la Carta de los Reyes Magos de la construcción. O sea, ¿qué le pedirías a los Reyes Magos de la construcción para o bien el próximo año o los próximos años? Pues yo pienso que la realidad de todo es formación. Formación para saber asimilar la nueva tecnología con una decidida forma de trabajar, trabajar alineada con la digitalización, trabajar muy alineado con el ámbito de la sostenibilidad y criterios de ESG, de gobernanza, de seguridad Sí. y salud en el trabajo, que son claves. Y sobre todo el que las nuevas incorporaciones del personal, de la gente, de la nueva línea de nuevos operarios y de trabajadores que tenemos que trabajar codo con codo en nuestro sector y en el mundo de la construcción, sepa trabajar de una manera excelente, que vengamos a trabajar y aportar la mejor versión, lo mejor de cada uno de nosotros, lo que realmente se espera, pero en el ámbito del disfrute de cada uno para realmente darlo todo y poder elevar nuestro ámbito empresarial pues en la mayor de las medidas posible, dando calidad, servicio y evidentemente buscando esa línea focalizada en crear mejores y mayores empresas, ¿no? Al final yo creo que es un poco la Sí. línea que debemos de marcar
desde Bildia, por supuesto, apoyándonos en herramientas como la vuestra, trabajando desde los datos, trabajando desde el ámbito de los recursos, de optimización de esos recursos y planificando las obras, planificando de la manera en la que sea la más eficiente y que tengamos la mejor de las perspectivas posibles para poder afrontar, pues eso, un futuro en el que se necesitan viviendas, se necesitan nuevas construcciones, trabajo hay, actualmente gracias, pues a Dios, hay muchas veces que pues falta y tal, de forma sostenida hoy en día tenemos esa línea que hay demanda. Nosotros hoy por hoy se necesitan una cantidad de viviendas que no se puede construir. Ahí es donde yo creo que en la tarta también, dentro de la construcción tradicional, también tiene mucho que decir la construcción industrializada para poder cubrir esa falta y esa demanda de viviendas. Y bueno, ahí es donde, dentro de lo que es el actual ecosistema inmobiliario, es donde tenemos que movernos, saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir, dónde el ámbito profesional tenemos que estar, tenemos que volver a formarnos, tenemos que actualizar contenidos, datos y saber que la calidad va ligada siempre al crecimiento, digitalización y saber dónde vamos. Sí, me está recordando una frase que, bueno, se atribuye a distintas personas, pero que más comúnmente a Derek Bock, cuando era presidente de Harvard, que decía que si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Así que me parece un muy buen deseo y además lo comparto por vocación. También una parte nada desdeñable de mi trayectoria profesional ha estado y de mi vocación ha estado ligada al mundo educativo, sobre todo universitario, así que yo creo que es fundamental. Y además creo que para cerrar por donde empezamos hablando de la calidad de los profesionales españoles. Yo creo que de una manera un tanto injusta, y no me cansaré de decirlo, en nuestra industria hace algo más de 10 años tuvo la mala fortuna de ser el centro de una crisis profunda, pero yo siempre diré que no necesariamente fue la causa. Las causas fueron múltiples, sin evitar parte de la responsabilidad, pero sin asumirla por completo, porque creo que realmente no tuvimos toda la responsabilidad, ni mucho menos, y creo que ya es hora de que nos demos cuenta de la importancia y el talento que hay en este país y la capacidad de ingeniería, de diseño, de construcción que hay, no solo interna, sino externa, a nivel internacional. Y creo que la educación es fundamental para ello. Entonces, y es algo en lo que hay que seguir invirtiendo constantemente, y no solo en el nivel más alto, sino también en todos los niveles operativos que son complementarios, como decías. Así que te agradezco ese deseo. Esperemos que los Reyes Magos se porten bien y nos apoyen. Esperemos que sí. Exacto. Y Álvaro, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchos éxitos. Ojalá podamos compartir algunos de ellos y seguir apoyando cada uno desde su lado a nuestro sector. Un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Jerónimo. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio y nada, aquí me tenéis para lo que os haga falta. Muchas gracias por todo. Fenomenal, gracias Álvaro. Y para vosotros que nos habéis escuchado, espero que este episodio os haya resultado interesante, entretenido. Ya sabéis que nos podéis encontrar no solo en este episodio, sino en episodios parecidos a este en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las plataformas de streaming la que más os guste. En YouTube además podéis encontrar el video podcast, es decir, este archivo, esta conversación grabada donde nos podéis ver detrás del micro y los audífonos. Y por supuesto, si tenéis sugerencias de temas, invitados o cualquier otra cuestión que queráis tratar con nosotros, estaremos encantados de responder o de atender a vuestras sugerencias y solicitudes en info@bildia.com, asunto podcast Bildia. Y nada, os esperamos en el siguiente episodio de Bildia, el podcast de innovación en la construcción, producido por Bildia y Santos Garrido. Gracias. Has escuchado un nuevo episodio de Bildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita bildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido, CMO de Bildia y productor de podcast especializado en la construcción. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.